Julián Niño es el Contralor Delegado, Sector Salud. Contralor, buenos días. Julio, muy buenos días a todos y a la mesa de trabajo y a la audiencia. ¿Cómo hacemos para que la nueva EPS pague? ¿Con quién hay que hablar eso? Es que no pagan. ¿Qué hacemos? Bueno, precisamente lo que se quiere de la Contraloría General de la República y por instrucciones del señor Contralor, que como ustedes saben ha estado muy pendientes del tema de salud, es tomarle una foto, en este caso, a la realidad financiera de los hospitales públicos del país. Con Nueva tenemos no solamente la dificultad de un problema de flujo de recursos, sino también, como ustedes saben, Julio, no nos entrega desde el 2023 estados financieros. Sin esos estados financieros, difícilmente la Contraloría y el país va a tener una precisión de lo que está pasando financieramente con la EPS más grande de Colombia. En esta reiteración de advertencia, que se la extendemos también al Ministerio de Salud, precisamente los combinamos a que tomen las decisiones articuladas, oportunas y ojalá inmediatas, que permitan que no solamente la nueva EPS, sino todas las EPS que están bajo vigilancia de la superintendencia mejoren los recursos a la red pública del país. Pero, Contralor, en este informe ustedes revelan que la nueva EPS tiene recursos para pagar y poder empezar a saldar sus deudas. Cuéntenos de cuánto es la cifra y por qué no han desembolsado esa plata. Bueno, nosotros en el marco de este informe tuvimos una verificación de data de la ADRES. Ahí vimos unos recursos de presupuestos máximos que son diferentes a los de UPC, pero que también permiten generar flujo de recursos. Y vemos que no solamente la nueva EPS, sino muchas EPS tienen recursos ahí para gestionar y que se puedan trasladar inmediatamente a los operadores públicos o a la cadena de valor del sector salud. La próxima semana tendremos una reunión con la ADRES para profundizar ya con cada EPS puntualmente cuáles montos estamos hablando. Obviamente la dimensión de nueva EPS, que debe garantizar el derecho a la salud a más de 11 millones de colombianos, pues pesa muchísimo y creemos que en esa proporción debe tener unos recursos importantes ahí que le permitan rápidamente oxigenar su red, esperando también qué pasa un poco con lo que ellos anunciaron esta semana frente al tema de los embargos, que también tienen ahí como un problema de caja. Entonces, creemos que estos presupuestos máximos en una gestión oportuna pueden oxigenar su red, aliviando la crisis que hoy en varias regiones se presenta. Claro, pero Contralor, estamos hablando de una EPS que está siendo intervenida por el gobierno, que está hoy intervenida, es decir, que el manejo está en manos del gobierno. Los hospitales dicen que la nueva EPS les debe millonarios recursos, mientras que el ministro de Salud está echándoles la culpa a los gerentes de los hospitales. Dice que esto es un problema de malos manejos por parte de los gerentes. ¿Quién tiene la razón? No, las cifras hoy, es lo que nos parece importante de este informe, es que vemos un aumento significativo en la cartera de la red pública. Pasamos del año 2024 de 12.5 billones de pesos a un corte de 9 meses del mes del año 2025 de 16.28 billones de pesos. Ese es un incremento que supera el 42%. Digamos, esas cifras reflejan que efectivamente los hospitales públicos del país, sobre todo esos hospitales pequeños que hacen presencia en las zonas más alejadas del país, están teniendo un problema entre lo que le facturan a la nueva EPS o a las EPS en general y lo que las EPS les están pagando. Cada vez que se deja de recibir lo que requieren para cubrir esa facturación, se convierte en cartera y eso va haciendo que los montos en algún momento hagan tomar decisiones como cerrar servicios o restringir la oferta. ¿Qué pasa? Al final el usuario va a buscar cómo acceder al sistema y termina en los servicios de urgencias de los lugares donde hay capacidad, que son digamos, las capitales o las ciudades intermedias, y empezamos a ver lo que estamos viendo en muchas regiones del país, una sobreocupación del 150, 160%, sí, que al final se traduce en, pues obviamente, un ciclo que debemos romper, y eso se rompe tomando decisiones de financiamiento a la red pública. Contralor, esta pregunta yo creo que se ha hecho 2.380 veces en el último año. Finalmente, viendo los datos, viendo lo que ustedes tienen y lo que han analizado del sistema de salud, particularmente de la nueva EPS, la plata que el gobierno le da al sistema de la UPC, ¿sí alcanza o no alcanza?
Bueno, nosotros hemos acogido, digamos, el mandato que ha hecho la Corte Constitucional frente al tema de que ha combinado al Ministerio a través de diferentes fallos, precisamente tener una claridad si el financiamiento o no está garantizado para la demanda de servicios. Nosotros lo que vemos con la data es que año a año aumenta la deuda, que año a año estamos sufriendo una disminución de la oferta de servicios, estamos viendo que ha cambiado un poco la conformación. Por ejemplo, el año pasado que liberamos el informe, vimos cómo el aumento de PQRs, especialmente en el tema de acceso a medicamentos, cambió la torta. Hace unos años la torta era que esas quejas de medicamentos estaban muy en enfermedades huérfanas, en enfermedades de alto costo. Ya en nuestro informe del año pasado, vimos que más del 90% de esas PQRs asociadas a acceso a medicamentos son de moléculas y tecnologías que están en el plan de beneficios. Se lo traduzco. De la patología de la hipertensión, de la patología de la diabetes, de las patologías asociadas a la tiroides. Entonces quiere decir que hoy, en el tema, por ejemplo, de acceso a medicamentos, estamos viendo que todo este tema de flujo de recursos está afectando gravemente la posibilidad de que esas personas que, digamos, mensualmente tenían acceso a esos medicamentos estén agudizando sus patologías y como no tienen una resolución en esos aspectos, pues terminan en los servicios de salud buscando, de cierta forma, cómo garantizar la recuperación de la enfermedad. Ahí es donde vemos el cuello de botella y es el ministerio de ese mandato el que debe decirle, digamos, a la Corte si o no hay suficiencia de recursos para las demandas que requiere la población colombiana. Pero, Contralor, para precisar a ver si estamos entendiendo bien lo que usted nos está diciendo, ¿esto quiere decir que la nueva EPS sí tiene plata para ponerse al día con esas deudas que tiene con los hospitales, pero de cierta forma no está priorizando saldar esas deudas por alguna razón? Mira, nueva EPS tiene tres fenómenos importantes. Primer tema, no tenemos una foto de su realidad financiera, ¿sí? En Colombia, para uno tener la realidad financiera de una empresa, sea pública, sea privada, son sus estados financieros. Desde el 23 no los tenemos. Entonces, lo que tenemos es una aproximación a su realidad financiera, pero no está certificada. Eso es un tema muy importante que en muchos informes, en muchas auditorías, le hemos dicho a la nueva EPS, el país y la Contraloría necesita esa información. Segundo tema, nueva EPS anunció esta semana creo, que tiene embargos por más de 2 billones de pesos. Eso obviamente afecta a la caja para la disponibilidad de recursos. Lo que nosotros encontramos en presupuestos máximos, según la ADRES, son unos recursos que tienen por gestionar. Lo que vamos a profundizar la próxima semana con la ADRES es cuánto es, ¿sí? Para decir, mire, nueva EPS tiene X cantidad de recursos, cualquier EPS, y decirles, oiga, vengan a la ADRES y hagan toda la tarea administrativa que se requiere para que esa caja, que es de ustedes y que está disponible y fresca, la utilicen para por lo menos mitigar un poco la sensación de asfixia que tiene la red pública en este momento. Contralor, ¿cómo explica que la concentración de recursos favorezca un 80% a los prestadores privados y a la red pública solo un 20%? Bueno, ese es un tema que se ha visto en varios informes. Esa es básicamente también la torta con la que se conforma la prestación en Colombia, que se ha visto, es que la red pública tiene un rol muy importante y es que en muchos lugares del país, en muchas zonas apartadas del país, es la única oferta de servicios. Entonces, pues uno en esa sensación de tratar de llevar el servicio de salud a todo el país, pues uno tendría que hacer un esfuerzo adicional para garantizar que esa red pública que atiende a la gente que no tiene acceso a una carretera o que tiene que transportarse por agua o que vive en esas zonas muy alejadas, pues tengan una oferta disponible allá en su municipio. ¿Qué está pasando? Pues el hospitalito público no le está llegando la plata que necesita para operar, le toca los servicios o a veces bajar un poco el talento humano y ese usuario tiene que buscar algún servicio. Vamos a las grandes ciudades y empieza como un círculo vicioso. La idea es que hay que tratar, precisamente usando esta advertencia, una forma equitativa de tratar de priorizar cómo se dispersa ese flujo de recursos para que no tengamos dificultades en esos hospitales que hoy son tan importantes para la población
que vive en zonas alejadas del país. Muchísimas gracias al Contralor. Y así está la película de la salud y el no pago de la nueva EPS. Don Julián, feliz mañana. Feliz mañana y muchas gracias, y aquí atentos a cualquier inquietud que tengan.